creen en la terapia ocupacional para rehabilitar el miembro superior. Mucha gente lo llama como cuadrante superior. Así que aquí les va un poquito de las cosas que hace terapia ocupacional. Antes que todo, recordar que nosotros como seres humanos tenemos nuestras manos. Las manos como tal son extensiones del cerebro, como suele decirse, ¿no? Y que hemos evolucionado de tal manera que gracias a ella hemos hecho muchas cosas, pero a través del miembro superior como tal, nosotros podemos percibir cosas del medio ambiente y podemos interactuar con el medio ambiente. Entonces, tenemos que tener presente eso siempre. Cuando tenemos una lesión, un paciente con una afección de su miembro superior, tener presente de que de pronto su interacción con el entorno va a estar limitada por su patología. En cuanto a actividades de la mano per se, también yo creo que es bien puntual el rol del terapeuta ocupacional en la rehabilitación, no simplemente codo, hombro, sino la rehabilitación de mano y lo que nosotros sabemos de la mano. Una de las cosas es que su función no es simplemente de hace manipula, sí, pero también es una función de acariciar, porque yo a través de la mano yo puedo hacer actividades, pero tengo esa habilidad para, tú sabes, no ponerle mucha fuerza ni poca fuerza, sino para, como les dije, percibir del medio ambiente cosas, ¿ok? Tener presente de que la gente piensa que el pulgar, como todo, es la unidad funcional de la mano, y en verdad tiene algo de razón. Sin embargo, el meñique, ¿ok?, cumple otra función muy importante. Préstame tu bolsa, ¿verdad? El meñique tiene una función de fuerza, porque yo a través del meñique yo puedo hacer esto, y con el anular, con el celular, yo tengo funciones de destreza. Entonces, la gente, los muchachos de ahorita pueden estar haciendo esto y estar tecleando. Entonces, vemos que la mano tiene una función muy importante, que la gente no se preocupa por el meñique, pero el meñique es muy importante, y debe ser muy importante en la rehabilitación. Y a veces lo dejamos, ay, qué pereza, no puedo decirle, pero no importa, que el meñique se queda así. Sin embargo, tiene una función muy importante. Y como terapeutas ocupacionales debemos de conocer obviamente todas las funciones, tanto de prevenciones como de pinzas que involucren y que son importantes en la ejecución de nuestras actividades. Las funciones sensibles, y nos debemos de hacer ciertas preguntas. ¿Dónde empieza y termina la mano? Hablemos de qué vamos a hablar. ¿Vamos a hablar de estructura anatómica o de estructura funcional? Si la mano es funcional, sin cortar, si la mano es funcional, si cortamos el antebrazo, y si cortamos el antebrazo, ¿cómo podríamos utilizar el brazo sin el hombro? Y a su vez, ¿cómo funcionamos en el tronco? Entonces, ya estamos viendo de que todo tiene una razón, ¿no? Pero ¿cómo interactúan estas estructuras anatómicas con las estructuras funcionales con la parte del cerebro? Entonces, ya no simplemente vamos a ver una rehabilitación desde el punto de vista anatómico, que es lo que hace mucha gente. Nosotros hacemos una rehabilitación funcional del miembro superior. Y no simplemente vamos a rehabilitar una mano, rehabilitamos una lesión de un dedo, no simplemente vamos a rehabilitar el dedo, rehabilitamos la muñeca, rehabilitamos el codo, rehabilitamos el hombro. Porque a pesar de que tengamos una lesión del meñique, esa lesión va a afectar la ejecución de esa persona para peinarse, para alcanzar objetos, ¿ok? Así que no debemos de ver en una rehabilitación simplemente, ay, vamos a trabajar en hombro, empezamos a trabajar en hombro. Pero ¿qué pasó con la mano? ¿Cómo hace su fuerza? ¿Cómo puede ejecutar algunas destrezas? Ya como que resolviendo estas preguntas así que ya vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a verlo así, vamos a verlo así. Tenemos que tener presente esto. ¿Quiénes producen la lesión en el miembro superior? ¿Okay? Si es algo traumático, algo que viene de nacimiento, algo degenerativo, ¿quién la produce? ¿A quién afecta? Si está afectando las estructuras corporales, pero nada más las estructuras corporales, como terapeutas ocupacionales, no simplemente vemos a la estructura como tal, digamos que nos centramos en el individuo.
Y si nos centramos en el individuo, ese individuo está rodeado de personas. Tiene a veces una ama de casa que está afectada, y cuando analizamos y revisamos a esa ama de casa, tiene un desorden en su casa y está a punto de divorciarse porque esa limitación la ha llevado a una alteración en su contexto, con su esposo, con su hijo. Ya de pronto una madre no va a poder cargar a su hijo, y usted sabe qué es lo traumático, no cargar a un recién nacido, porque yo tiene 2 meses pero me caí y ahora no puedo cargar a mi bebé. Entonces, ¿a quién está afectando? Sí, está afectando una estructura corporal, pero también está afectando a una persona como tal. Yo tengo una paciente ahorita que al inicio decía, licenciado, estoy preocupado, pero ¿por qué? Porque no puedo cargar a mi hijo, o sea, yo lloro, yo lo quiero cargar, pero no puedo. Entonces, tenemos que dejar como terapeutas ocupacionales, dejar de ver estructuras anatómicas y lo rehabilitamos. Mucha gente lo rehabilita como una estructura anatómica, pero no estamos considerando a la persona como un ser humano, y más que todos no estudiamos los comportamientos. ¿Okay? Obviamente, ¿y cuál es el daño producido por el problema? Que puede ser daños físicos, limitación de los órganos de movimiento y todo lo demás, pero también hay daños a nivel psicosocial, que es lo que acabo de decir antes. A esa persona no puede cargar a su hijo, y esa persona por lo general trabaja, y el trabajo también es importante, cómo está impactando esa decisión en su área de trabajo. Y a veces mucha gente no considera a la ama de casa como funcionarios, digo yo, pero ellos realizan una labor y tenemos que considerarlo como una labor importante. Bueno, este es un cuadro de algunas lesiones, así se me ocurrió poner algo que son traumáticas y algo no traumáticas. Algo que lo puse aquí, las traumáticas, las lesiones flexo-braquiales, que son unas lesiones bien difíciles de rehabilitar, que puede llevar desde 1 año, 2 años, y cuando ya va por los 2 años y el paciente tiene la expectativa de que yo tengo ahorita un joven que tiene 18 años, tristemente para la Navidad la mamá le dijo, no salgas, no vayas donde tu novia, y él se fue. Y caminó a la casa de la novia, tuvo un accidente, una lesión de flexo, ya no está con la novia porque la novia lo dejó, está con la mamá, y tú sabes, nos toca decirle ya pronto que ya ese brazo va a quedar así, que tuvo una lesión de flexo de los hombros superiores, de los órganos superiores, así que ya no hay mucho que hacer. Entonces, ¿qué nos tocó hacer como a inicios del año pasado? Si este año regresas a la universidad, pero dice así con el brazo, yo sí, así tienes que regresar a la universidad, porque ya lo tenemos que enfrentar a sus roles. Estaba estudiando en la universidad, le falta pocas materias, y de ahí tenemos que ver cómo va a ser con esa lesión de flexo. Está estudiando ingeniería, así que tenemos que ver y prepararlo ya para eso. Obviamente, otra de las cosas que son bien difíciles son las lesiones periféricas, sí, flexo, pero también tenemos a veces lesiones bien puntuales como la oculta, medial y radial. Las que yo considero como que bien problemáticas son las cubitales, las mediales, y las radiales son un bistec de 2 vueltas, ¿no? Obviamente dependiendo si es una lesión total o una lesión parcial, ¿no? Tenemos que tener presente eso. Las fracturas del miembro superior, más si son con nuestras abuelitas de la tercera edad, a veces son bien traumáticas, y gracias a las fracturas tenemos algo que se está desarrollando y que se está evidenciando y que se está diagnosticando bastante en Panamá, que es esto aquí, que es el síndrome de rotor renal complejo. Aquí lo llaman como distrofia simpática. Sin embargo, ahorita en la nueva nomenclatura se conoce así como síndrome de rotor renal complejo, y obviamente cuando vemos síndrome doloroso regional complejo, denominado antes como una distrofia simpática, a veces lo pueden encontrar así. Hicimos síndrome porque aparece después de, puede ser de un traumatismo, algo pasa a nivel simpático, como que las conexiones no se dan muy bien y la respuesta va a ser mucho dolor, un edema, limitación en los movimientos. Y cuando le digo un dolor es tan intenso que yo no me hago hacer
soplo y la persona tiene un dolor así de que 20. Entonces es bien complejo y ahí nosotros entramos y la rehabilitación de terapia ocupacional iniciando este trastorno es muy importante y marca la diferencia. Ayer hablábamos sobre el operador torácico, que también puede ser por causas traumáticas, que también mucho tiempo perdido. Y entonces también una lesión que afecta el plexo braquial y que también es bien traumático para la persona. Obviamente las no traumáticas son las neuropatías del miembro superior, las tendinitis, la bursitis, y esto también es importante, trabajar con los artríticos y enseñarle a artríticos a vivir, a veces con esas deformaciones, y terapia ocupacional es una labor que ya está comprobada, basada en evidencia en los pacientes con artritis reumatoide. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de patologías, a veces nos llegan a la consulta y lo primero que hacemos es que voy a evaluar. Qué pereza, otra lesión de dolor abdominal complejo. Este paciente que no va a durar un año con esto y yo saber trabajar esto, me duele, quiero recuperarme, ¿cuándo voy a cerrar? ¿Cuándo voy a no sé qué? Pero tenemos que hacer una buena evaluación inicial para saber los pronósticos hasta la evolución de nuestro paciente. Entonces vamos a tener evaluaciones que son estandarizadas, que todo el mundo manejamos muy bien, puede ser un fisio o un TEO. Manejamos la evaluación del número de movimiento, del dolor. Esto es de TEO exclusivamente. La dinamometría para evaluar la fuerza flexibles, esto nada más lo hacemos nosotros. Y con esta es una evaluación más objetiva que la evaluación de la fuerza muscular. Y con esto evaluamos, sí, obviamente la fuerza de presión, y es muy importante hacer esto. Obviamente con los test sensitivos, y hay unos tests a nivel sensitivo que son los test como los filamentos, que también nos ayudan bastante de manera objetiva a saber cómo está la sensibilidad de nuestros pacientes. Sin embargo, como terapeutas ocupacionales debemos de evaluar mucho más allá. ¿Qué debemos de ver en nuestros pacientes? Cuando a veces lo estamos evaluando y le decimos algunas cosas, tenemos que evaluar la irregularidad en la velocidad de movimientos. Yo no sé si han visto pacientes que o movimientos todos en bloque. Vemos pacientes que cuando estamos evaluando vemos la excesiva fuerza en la manipulación de los objetos, que apretan demasiado, pero casi como que una fuerza excesiva para hacer cierto tipo de cosas. Si hay secuencia incorrecta en la planificación de movimientos, lo vamos a ver fácilmente cuando tú le dices a un paciente, a ver si me dame ahí, ponme esto allá acá. Entonces la planificación o la planeación motora está alterada, ya sea por el dolor, por la inseguridad y por muchas otras cosas más. Obviamente las alteraciones en el esquema corporal y las alteraciones de control motor como tal. Entonces, terapeutas ocupacionales, empecemos también a evaluar las pinzas, los agarres. Es importante que cuando hagamos todas estas observaciones, veamos cómo está ese agarre, si es un agarre, si es un cierra o no cierra la mano, o de pronto la cierra pero no la abre, se hace una buena pinza, pero esa pinza es muy débil, o una pinza con mucha fuerza, o agarra las cosas pero se les cae. Y no dejemos atrás las evaluaciones de la actividad en la vida diaria. Yo utilizo esta evaluación que es el DASH para evaluar la funcionalidad, y que una entrevista que saca mucha información para funcionamiento del miembro superior, y es bien importante. Estas son las complicaciones que vamos a ver bastante en la rehabilitación del miembro superior. Obviamente un edema, el dolor que a veces es que dolor, lleva un mes el paciente todavía con mucho dolor, y yo siempre lo digo, a los brutos no funciona, un paciente con mucho dolor no va a trabajar bien, ¿no? Los actos de movimientos que no avanzan, y estamos trabajando y promoviendo actividades, y nada. En las adherencias, la hipersensibilidad, el sobreuso, el desuso, es muy importante. Los pacientes posterior a una lesión, a una fractura, llegan al consultorio de primer día. Mueve el brazo, no, pero vamos, no me toque. Entonces,
esa cosa es, y tú lo ves así, y cuando tú lo ves, hasta ahí, hasta ahí, entonces el desuso también es muy importante, y el sobreuso también, porque entonces después, no puedo mover, y sale, cuando llega el día siguiente, está la mano, parece un tamal grande, ¿no? Objetivo de la rehabilitación. Uno es mantener y mejorar las habilidades del paciente en cuanto a las actividades de la vida diaria. Yo como terapeuta ocupacional me voy a concentrar en la ejecución de ese paciente en las actividades de la vida diaria. El paciente va a tener limitación para agarrar los cubiertos, agarrar una taza, para abrir las puertas. El paciente desde el punto de vista ocupacional va a tener limitación, las mujeres para peinarse, maquillarse, hacerse el globo, secarse el cabello, ponerse la ropa interior. Entonces, yo voy a mejorar esas habilidades, yo debo de enfocarme en esas habilidades. Y mi objetivo así, mi objetivo así final es el retorno al trabajo. Puede ser que por una lesión esté incapacitado, pero mi objetivo final es que el retorno al trabajo, si no funciona. Y bueno, obviamente el restablecer la movilidad, que lo podemos hacer con prótesis de miembros superiores, el control del edema, el control del dolor y el aumento de la sensibilidad. Obviamente, ¿cuáles son los enemigos de la rehabilitación per se? De la rehabilitación. Obviamente está el olvido de una ergonomía adecuada, natural de la mano, porque los pacientes van a estar así, no quieren hacer muchas cosas, entonces los movimientos normales, como digo yo, tienes que mover la mano normal, no eres robot ahorita, ¿no? Facilitar una actitud pasiva y dependiente del paciente, asumir la rehabilitación como responsabilidad del terapeuta, porque hay pacientes que lo asumen y los comentarios inadecuados o inoportunos. Obviamente cuando hablamos, estamos en un proceso de rehabilitación, hay comentarios que no debemos de hacer. Esa mano ya no mejora, te vas a quedar así para toda la vida. Yo no sé qué vas a hacer, ya tienes un año aquí y mira, Renito, ve preparándote, te vas de alta en 2 sesiones. No, o sea, nosotros somos terapeutas ocupacionales. Tampoco tenemos que empezar a decir ese tipo de comentarios inoportunos con nuestros pacientes, porque va a salir ahí todo y que esa sensación de terapeuta, digo que no le funciona y yo quiero morir un poco, se muere, entonces obviamente, si no le duele, no sirve, eso tampoco. O sea, la terapia, cuando hacemos movilizaciones, hay terapeutas que te van a doler, te van a doler, y no, es que eso sirve porque duele. No, si no duele, no sirve, eso no lo debemos de decir mucho. Oiga, si nos le va a doler un poquito, pero tenemos que moverlo suavemente, no a lo bruto, suave, hasta aquí llega, hasta ahí le duele, vamos a hacerlo un poquito más, hasta aquí le duele, sí, un poquito más, hasta aquí, ok, hasta ahí llegamos. No digo una potencia de la puta, así es, se sale peor. Entonces, no es tener este concepto de que si duele, debe funcionar como en el gimnasio, que si duele, está funcionando, ¿no? Obviamente, díganle al doctor que lo vuelva a operar tampoco. Esa mano ya no funciona. Vaya donde el ortopeda, vaya donde el médico, a que lo opere nuevo, porque aquí ya no tiene remedio. Eso no va. No, eso no funciona. Nosotros no debemos de decir ese tipo de comentarios con los pacientes. De aquí en adelante usted se tiene que acostumbrar al dolor. Ya usted sabe, ya hice mi trabajo, pero usted va a vivir así para toda la vida. Yo no sé qué usted va a hacer. Así que ya, hasta hoy se acabaron las terapias, chao, adiós. Entonces, los pacientes que quién es, si no debemos de decir este tipo de comentarios nunca con los pacientes. Obviamente, el olvido de la economía hace referencia a que se olvida del movimiento natural de una mano. Que les dije, los movimientos en bloque, el paciente quiere los bloques así, ¿no? Cuando la mano tiene sus movimientos normales. Por eso es que la rehabilitación en miembro superior es totalmente diferente a una rehabilitación del miembro inferior. Yo le digo a los pacientes, rehabilitar el miembro superior lleva meses, porque los movimientos de hombro son varios, movimientos de codo son varios, movimientos de muñeca son varios, y cuando vamos a ver movimientos de los dedos son un montón. Entonces la rehabilitación del miembro superior es completa, la debemos hacer, no es en bloque, como mucha gente piensa.
no es lo mismo hacer esto aquí que yo quiero hacer. Aquí no hay mucho movimiento en el inferior, pero en los superiores hay mucho más. Las piernas no funcionan para caminar, pero las manos no funcionan para trabajar, agarrar, empujar, jalar, pegar, hacer muchas cosas más. Y a veces no entendemos eso. Obviamente, a veces siempre debemos de tener presente un grupo de usos, de grupos musculares cercanos o similares para la realización de ciertas tareas. La reeducación del movimiento también es importante y la recuperación del engrama cerebral. Hacer ese engrama cerebral de nuevo a veces lleva tiempo, así que tenemos que tener paciencia con los pacientes. Asumir que la rehabilitación fue responsabilidad del terapeuta, tampoco eso es una cosa que no debemos ni de asumir ni decir. La rehabilitación es 25-35% del terapeuta y lo demás del paciente. Y eso es una regla que por lo general decimos a los pacientes: miren, señora, yo nada más usted viene a aprender, a hacer actividades, pero en la casa usted tiene que seguir las indicaciones. Todo no es responsabilidad mía. Yo tenía una paciente, era mi primer choque con un paciente, era un ICB, me acuerdo, hemorrágico, con una flacidez, y llegaba la paciente y ponía la mano así. Y dije, bueno, señora Fon, vamos a mover el brazo, mire su brazo, imagínese, mueve el brazo. No, muévelo tú. No, señora Fon, mire, usted tiene que mover el brazo y vamos a hacer esa estimulación para que no sé qué, y yo ahora todo bonito. No, el brazo no se mueve, tienes que moverlo tú. Entonces, no es responsabilidad de nosotros, es también responsabilidad del paciente que entienda que la mano está ahí y que la tiene que poner a funcionar. Eso es lo que tiene que entender el paciente. Si él no entiende que la mano todavía es funcional, entonces no ha hecho más en cuanto a ese proceso de rehabilitación. Facilitar una actitud pasiva dependiente del paciente. El principal rehabilitador obviamente es el paciente, no es el terapeuta. A veces van a depender mucho de uno para muchas cosas. Uno le da la orientación, le dice muchas cosas. Hay pacientes que llegan el primer día con la famosa pelotita y tú dices, todos son más de la pelotita. Entonces cuando tú les dices, la pelotita, vamos a botarla, eso no va a funcionar. Pero mire, ¿quién le dijo eso? No, o sea, uno le va explicando al paciente muchas cosas de las cuales ellos piensan que están haciendo bien y no están haciendo nada bien, ¿no? Debemos tener claro cada ejercicio que va a realizar el paciente. O sea, en terapia ocupacional hacen actividad, no es levante el brazo, hágame no sé cuántas veces. Eso no es terapia ocupacional. Conmigo no es sentarse, hacer esta actividad, porque yo necesito que usted mejore esta pinza que le va a hacer funcionar para que usted agarre la llave, para que usted pueda girar la puerta. Eso es lo que necesito. Antes de yo necesito hacer eso, primero vamos a rehabilitar el hombro, porque yo necesito que usted mejore todo el movimiento, y de ahí poco a poco vamos a trabajar la mano. Así que paciencia. Hay que yo necesito fuerza, cada actividad y todo el programa de tratamiento nos debemos de sentar a explicárselo al paciente. ¿Ok? Y teniendo claro todo eso, empezamos a trabajar diferentes técnicas de intervención. En rehabilitación del miembro superior hay un sinfín de técnicas para rehabilitar, hay técnicas específicas que las cuentas, las hacemos un terapeuta ocupacional, y hay cosas específicas que hace un terapeuta ocupacional. ¿Ok? Obviamente, cuando hacemos la intervención tenemos que tener el cuidado básico a nivel superior. Obviamente el cuidado de la piel. Hay pieles que están muy resecas, que tenemos una erupción cutánea, oraciones o una dermatitis o callosidades. Yo tenía un paciente que con doloroso renal complejo y tenía las uñas no así como esta, pero casi así como esta, y entonces tenía un hongo. Entonces eso es una limitación, porque a la hora que nosotros hacemos movilizaciones o algo con el paciente, la uña, cada vez que la agarro, y dice, ay Dios mío, cuidado y sale la pus. Entonces tú haces así, sale la pus, ¿no? Entonces son cuidados que tenemos que tener. Yo tuve otro que le hicieron un injerto y el señor era pescador y se iba a pescar y llegaba a los lunes todo rojo y las cicatrices. O sea, yo dije,
tú no entiendes que no puedes hacer eso. Y cuando yo me pongo así, se me sale el guerrero, se lo digo así como se lo estoy diciendo ahorita, tú no entiendes que tú no puedes hacer eso, que tú prefieres que eso sí. Ahora, y después vayas al salón, que eres peor de lo que estás. Mal, entiende, pero es que no puedes, no puedes, no puedes. O sea, a veces yo me pongo bruto con los pacientes, pero es que les digo las instrucciones de lo que no deben de hacer, y cuando lo hacen yo digo, ¿me con quién estoy hablando? O sea, eso no se puede, pero es que no se puede. No. Y obviamente tener presente el cuidado de la cicatriz. En acá hablaron algo sobre el edema, tenemos que tener presente que la persona ocupacional sí trabaja el edema, reconozcamos que hay dos tipos de edema, el linfático y el vascular. Sobre el linfático no hacemos mucho porque para eso es difícil, hacer todos los masajes y todas las cosas, eso es un apoyo de ellos, pero nosotros trabajamos el edema con los vendajes y lo podemos trabajar muy bien, a veces combinados con actividades para disminuir el edema y con un buen posicionamiento del miembro superior para trabajar el edema y el miembro superior. Hacemos también esto que es una cosa es reeducación sensitiva y otra cosa es desensibilización. A veces unimos todo y todo lo marcamos en el mismo paquete y son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de desensibilización, estamos hablando de estructuras corporales que están hipersensibles y a través de las lecturas que van de lo menos sensible a lo más sensible que siente ese paciente o percibe ese paciente, hacemos la estimulación, ¿okay? Que no debe de durar mucho. 10 a máximo 15 minutos haciendo este programa de sensibilización 2 veces al día. Y eso es lo que enseñamos al paciente, le decimos que compre ciertas cosas y se lo enseñamos. Y la parte de reeducación sensitiva hace más que todo énfasis en esa reeducación de funciones de discriminar con las manos, porque el paciente no siente, no percibe. Entonces, todo ese proceso de diagnosia, de propiocepción, lo debemos de denominar una reeducación sensitiva. Entonces, está la cajita, como ven por aquí, de estereognosia, donde yo le meto varios instrumentos y yo le digo, búscame, y lo utilizo herramientas de actividades en la vida diaria. Búscame un cuchillo, búscame una llave, y él va a buscar una llave. Búscame un cepillo. Entonces voy diciendo, y a través del tacto, que puede estar disminuido, porque los problemas de diagnosis, él va buscando esa parte. Entonces, tengamos presente que son dos conceptos totalmente diferentes, que a veces hay gente que lo agrupa en un solo paquete, pero son dos cosas que se trabajan totalmente diferentes. Esto también es una herramienta, esta es una de las áreas que terapia ocupacional es puntual. Algo que yo no sé si aquí, protesista tiene ustedes. Okay. ¿Y quiénes hacen la férula? Protesista, protesista y terapia ocupacional también. ITF, bueno. En Panamá los TF no hacen esto, ellos han querido entrar siempre, pero no es ámbito ni son las competencias de fisioterapia negativo. Y yo siempre he hecho mi historia de mi pelea campal cuando llegué al hospital y iba caminando con hidroterapia y veo una caja de plástico. Yo dije, oye, aquí tienen plástico. ¿Y quién hace la férula? Ah, el oficio. Y yo dije, ok, perfecto, pero ya estamos nosotros. Así que yo agarré la lámina y me la llevé y me la puse en mi puesto de trabajo de oficio, pegaron el grito al cielo. Claro, venían de 20, 25, 30 años no tenían un reto ocupacional. Ellos trataban de hacer las cosas que hacemos nosotros. Y dentro de eso eran hacer férula. Así que cuando yo llegué, yo dije, no, todas las férulas las van a hacer a través del terapia ocupacional. Se formó un que sube, pero al final y al cabo, ellos tuvieron que aceptar que esa es una competencia de terapia ocupacional. Y ellos entendieron que eso nosotros lo hacemos. Y yo les decía, oye, pero es un trabajo menos con ustedes. O sea, yo no entiendo cuál es mi cosa. Todo el mundo se mata por tener menos trabajo que ustedes quieren tener mismo o más. O sea, no entendí. ¿No? Y ahorita en la actualidad hay diversidad de materiales que vamos a ver ahorita cuáles son los materiales que hay. Entonces, siempre cuando van a hacer férulas, ver el estado del paciente, el edema, la atrofia, la movilidad activa o paciente de agua activa o pasiva del paciente, y la valoración muscular también es muy importante. Por aquí hay algo que no se lo deja antes de pasar esto, las habilidades del terapeuta ocupacional que nos diferencia
de los ortesistas progresistas. Uno es el pensamiento abstracto para la idea de diseñar férula. Nosotros, de verdad, no podemos decir a un médico, mire, eso no le va a funcionar al paciente. Y el médico que en Panamá, lo que dicen por los profesionales de férula se respeta. Hay unos que otros más piqui, pero por lo general siempre nos respetan la postura de decir, no, esa férula no, mejor vamos a hacerle este tipo de férula. Porque el pensamiento abstracto, una patología, a veces le dicen para radial hacer este tipo de férula, pero cuando tú vas a ver el paciente, tú dices que esto no le va a funcionar, vamos a hacerle una adecuación a esa férula. Entonces, nuestro pensamiento va más allá. Ideamos patrones nuevos de férulas y las diseñamos ahí en ese mismo momento sobre el paciente. Obviamente tenemos que tener buen conocimiento anatómico y fisiológico y de mecánica muy superior y las buenas habilidades manuales para lograr un acabado confortable, estético y funcional. Yo creo que cuando empezamos a hacer férulas nos quedan feas al inicio, Dios mío, qué pena me da, todos los huecos, todas las cosas, y que está en la máquina, qué pena. Pero ya después la habilidad y a veces hacer una férula y que un día estás ahí con el paciente toda la mañana y tú dices, ay Dios mío, y te quedo fea. Pero con hacerlo día a día, uno va ganando las habilidades, la destreza, y ya de pronto puedes hacer una férula en una hora, en media horita, ¿no? Y obviamente tener la estética presente, para ella, para él, para los niños, ¿ok? Recuerden esto que es la nueva categoría en cuanto a las férulas, que ya van de acuerdo a las funciones, función protectora, función correctora o función de asistencia. Esta es otra categoría de acuerdo al tipo de férulas, que es semiarticulares, estáticas con bloqueo, estáticas mediadas, estáticas progresivas, dinámicas y dinámicas con bloqueo. Y según la Asociación Americana en 1992 la clasifican de acuerdo al propósito. Puede ser de inmovilización, movilización, restricción, según el lugar anatómico, según la dirección cinemática para corresponder al movimiento y según el tipo de articulación. Estos son los materiales en el mercado. Cuando yo me formé, nada más había, todo el mundo escuchaba ortoplas. Ahorita hay como que bastantes materiales y que el terapeuta debe conocer cuáles son los materiales, porque va a depender de la población con que nosotros trabajemos. Si yo estoy trabajando con quemado, tú sabes, tiene que ser un material que sea ligero, que sea con bastante resistencia, que tenga memoria, y eso nos vamos a ofertar los diferentes tipos. Entonces, los de mínima resistencia tenemos estos que están aquí atrás, el Polyfor, el Steel. Yo, si me van a hablar a mí de gusto y de todo lo demás, yo me manejo y este es como que lo mejor que he probado hasta ahorita, que son los Orfix. Y Orfix tiene un pocotón de tipos, y créanme que es muy bueno trabajar con el Orfix. Por lo menos estos de mínima resistencia se pueden utilizar adhesivos. Hay plásticos que no se le puede poner adhesivo y tú raspas ese plástico para que se pegue bien el velcro, ¿no? Obviamente es ideal para personas con dolor, irritación en las articulaciones, y es muy bueno para utilizar en muñeca, mano, pulgar y para hacer férulas dinámicas. Las de resistencia moderada, tenemos aquí el Aquaplast y volvemos a tener Orfix, que no les estoy haciendo propaganda de Orfix. Aquaplast también es muy bueno. Los buenos de estos de resistencia moderada es que tienen 100% memoria. Acuérdense que la memoria es que ustedes hacen su férula, después la vuelven a calentar y va a quedar casi como y tiene un buen ajuste anatómico, o sea, yo lo pongo sobre el paciente y eso queda muy bien. Y lo importante es que algunas férulas que cuando la calentamos y la estamos haciendo se vuelven transparentes. Eso, cuando está transparente nos quiere decir que ya está lista para aplicársela al paciente o tomar el molde. Y estas férulas, estos de calidad moderada, de resistencia moderada, perdón, son ideales para hacer férulas selladas. Ahorita les voy a enseñar algunas férulas selladas. Bueno, estos son otros materiales, y los de máxima resistencia, obviamente, para codo, hombro,
para pacientes un poquito más crónicos, porque la espasticidad de pronto es bien severa, entonces necesito tener algo de máxima resistencia, ¿ok? Porque me ofrece una excelente rigidez. Y también la de máxima resistencia también me ayuda bastante para utilizarlo en los equipos de asistencia o los productos de apoyo. Este es lo nuevo, yo no sé si lo han visto, que es el Orfit CAS. Es como una mallita y son muy buenos para hacer fórmula seriada y tiene una excelente memoria. Entonces, ahorita van a ver cómo, por lo menos yo en el hospital lo utilizo para hacer deditos. Ahora ya venden, antes lo vendían en una laminita como si fuera una cinta de tapes, ahorita ya lo venden en cuadros más grandes, entonces pero ahorita vamos a ver eso. Esto también es muy importante. A veces en Panamá tuvimos una gran pelea por vendaje neuromuscular. Decían el oficio, eso es mío, eso es mío, eso es mío, eso es una técnica mía, eso es una técnica mía, eso es una técnica mía. Pero a la larga, una técnica que es un plus para el tratamiento y hay terapeutas ocupacionales, igual que unos biólogos que han tomado unos cursos de vendaje neuromuscular. Yo tengo mi formación en vendaje neuromuscular y yo aplico vendaje neuromuscular a mis pacientes siempre y cuando lo ameriten, ¿no? Así que no es una disciplina, por lo menos en Panamá, exclusiva de terapia física, lo aplican terapeutas ocupacionales y como yo estoy certificado, obviamente lo puedo aplicar en el pies y todo eso, en las rodillas. Pero obviamente no me meto tanto en rodillas ni nada, sino me dedico a hacer miembro superior. Pero también va muy de acuerdo con quien tú estás trabajando de fisioterapia. Yo tengo fisioterapeutas que de pronto han tomado el curso y me dicen, ponlo tú en el hombro, tú tienes una técnica que ahorita les voy a enseñar para los hombros congelados, hombros dolorosos, que para mí es lo máximo, lo aprendí de un fisioterapeuta, me dice, usa esto para hombros. Y es mi Biblia, mi norma para los hombros, y me ha servido bastante. Siempre y cuando vaya de vez en cuando con un paciente, pero la técnica de hombro que yo aplico, que me la enseñaron, es muy buena. Recuerden que cuando hablamos de vendaje neuromuscular, tenemos un efecto a nivel muscular, a nivel articular, para la técnica de aumentar el espacio, más que todo articular a veces. Las técnicas linfáticas ya son para los que están en un nivel más elevado, ¿no? Que tú agarras yo no sé cómo funciona acá, pero allá el primer nivel, segundo nivel y después vas tomando los cursos de acuerdo a si es linfático, si es no sé qué, no sé qué, no sé qué. Otras técnicas que también son muy importantes que nosotros sepamos que existen y que podemos aplicárselas a un paciente es la terapia de espejo para los dolorosos regional complejo. Para los pacientes con hemiplegia ya hay evidencia que apoyen este tratamiento. Es muy interesante trabajar la técnica en espejo. El paciente tiene que tener, obviamente, cognitivamente tiene que estar bien estable, tiene que saber seguir las instrucciones, tener esa discriminación del lado derecho, del lado izquierdo, porque si no sabes cuál es tu lado derecho o el lado izquierdo, eso no va a funcionar. Y acuérdense que la terapia de espejo se basa en todo lo que es plasticidad neuronal, así que es muy aislar las células en espejo que hay a nivel del cerebro. Otra técnica que también se ha visto bastante evidencia en el uso es la de restricción del lado sano, que en pacientes con hemiplegia no funcionan muy bien y que, como les dije, ya hay bastante evidencia que apoyen el uso de este tipo de técnicas y ya se hizo un estudio donde sí, hay gente que utiliza esta técnica yo les digo, la técnica del pasado versus la actual, ¿no? Entonces, la técnica actual, según los nuevos lineamientos, se dice que es una combinación de 30 minutos de restricción con actividades de la vida diaria que el paciente las ejecute durante 5 días, ¿no? Durante 5 semanas, 5 horas, 10 semanas, 5 horas, y se ven resultados. Y esto me gusta, que lo tenemos que trabajar como terapeutas bastante, que es el control motor orientado en las actividades. Yo les traigo aquí un video para que entendamos que a veces tenemos que... Escuche. Ok. Vamos a ver, un momento.
Por ejemplo, tenemos el paciente y le estamos poniendo una actividad, pero si vieron, no agarra el cono como debe ser. Entonces, mi objetivo decía, tú agarras el agua y ponlo en el vaso. Ahora yo necesito que tú hagas esa actividad con el cono y ves cómo lo agarra. Entonces, tiene una planeación motora como que no hace mal. Entonces, volvemos y le ponemos la botella de agua, agarra la botella de agua, pone en el vaso y ya después entendió la actividad. Entonces, a veces, ponerle a hacer una actividad como esta a un paciente, él no lo entiende, ¿para qué me pones a hacer esto bonito? Y lo hace. Pero si nos sentamos a explicarle de que cada actividad que nosotros le ponemos a un paciente tiene un objetivo y un fin enfocado en sus actividades en la vida diaria, para él va a ser mucho más significativo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer cada vez que hacemos terapia ocupacional. En Panamá también nos estamos yendo como que a trabajar todo lo que es las nuevas tecnologías. Robótica en miembro superior, que también hay mucha evidencia que certifican el uso de la robótica en miembro superior. En Panamá tenemos un instituto de rehabilitación que hace robótica en miembro superior y es interesante el trabajo con robótica. Obviamente lo usamos mucho, en lesiones severas. Esos pacientes con cronicidad, que ya tú sabes que mira, esto no va a ningún lado, ya tiene 2 años de evolución, entonces nos referimos al instituto para que lo trabajen con robótica y empiezan los pacientes como que a volver a ver cambios significativos en la ejecución de sus actividades, porque al utilizar el robot, el paciente ve y manipula la mano y al final del cabo el paciente ya vuelve a usar su mano en sus actividades. Esto que también es muy interesante que lo puedan leer, que también ya se está validando mucho el juego, en la realidad virtual y videojuego, en donde tenemos que tener 2 conceptos claros. Una cosa es la interacción y la otra inmersión. Obviamente los sistemas de realidad virtual y videojuego que hacen inmersión es donde la persona sabe que estoy en el espacio y estoy navegando, ¿no? Que por lo general es mucho realidad virtual, que ponen sus gafitas, él va haciendo las cosas y tú lo ves que está como loco, pero él está como a través de la visión, él está haciendo sus cosas como lo ven aquí, le pone su realidad virtual y él está aquí moviendo su mano y todo lo demás y haciendo funciones. Ahorita en el último congreso de rehabilitación de manos que hubo en Argentina hay un equipo para trabajar las pinzas. Igual, te escanean la mano y tú vas haciendo las actividades. ¿Ves? Estás viendo así. Y yo estoy haciendo la actividad y el paciente en la computadora me está viendo las tensiones, ¿no? Entonces, estos son tipos de técnicas que son muy interesantes y que son como un plus al proceso de rehabilitación. Y la terapia de videojuegos también es un sistema de no inversión en donde el paciente obviamente interactúa con la pantalla, ¿no? Y hace actividades. Si ven el Nintendo, el Wii, el Xbox, que también se puede utilizar con niños, pero también lo podemos utilizar con adultos, entonces tú empiezas a trabajar todo lo que son los movimientos, y vamos a jugar ping-pong, vamos a jugar no sé qué, entonces están trabajando los cartas de movimientos, y estamos utilizando el ocio, ¿no? Como tal para trabajar en las actividades. No sé si han escuchado este sistema que es el FES, que es muy interesante el sistema FES. Lo único que del FES lo que no me gusta es que es inalcanzable, como que, y robótica es caro, pero es robótica, yo tengo un robot, pero cuando vemos el FES, ¿sabes? Que por eso voy a pagar $10,000, $15,000, es mucha plata. Entonces los FES son functional stimulation, fusion electric stimulation en inglés, que es estimulación eléctrica funcional, en donde, déjame ver, aquí, uno de los cuando hicieron los estudios, lo que se encontró es que el paciente obviamente con una lesión de un brazo no se lo va a poder colocar porque es muy difícil. Le colocamos unos electrodos superficiales para la ejecución del FES. Se puede utilizar muy bien con las secuelas de CB, me parece empástica, las luxaciones de hombro, cuando el paciente si tiene algún deterioro cognitivo, eso
es una limitación muy grande porque si no tiene la parte cognitiva no va a entender nada. Entonces, este es como que este es el FES viejo, esto es los electrodos, y aquí se ponen los electrodos sobre la piel y el paciente puede ejecutar funciones de apertura y cierre de la mano, y hace un feedback muy interesante, ¿no? Entonces, aquí está mandándole la corriente, él hace el movimiento, el electrodo recoge la información y obviamente se la maximiza con corriente como tal, ¿no? Todos, yo también quiero uno de estos. Y este es para que vean algunas de las cartas médicas en cuanto a tecnología. Este es como que el nuevo FES, la nueva línea. Un nuevo concepto de estimulación eléctrica funcional, denominado FES-A. Este nuevo concepto consiste en la descarga de pequeños impulsos eléctricos a través de una única almohadilla de electrodos que mejora la selectividad de los músculos a estimular y en consecuencia genera menor fatiga. Se trata de una solución no invasiva que aumenta el rendimiento funcional del paciente, a la vez que lo puede utilizar prácticamente bajo cualquier prenda. Además, es de fácil colocación, inalámbrico y adaptable a la superficie sobre la que se desee posicionar. Tecnalia ha demostrado su clara ventaja competitiva, materializando este nuevo concepto en dos activos para la rehabilitación y el tratamiento de extremidades superiores e inferiores en pacientes con enfermedades neuromusculares derivadas de una lesión medular, accidente cerebrovascular o parálisis cerebral. FES-A da respuesta a diferentes mercados, principalmente el de la neurorehabilitación y prótesis neuronales, ya que aborda la recuperación de movilidad de extremidades superiores e inferiores. ¿Quieres aumentar tu cartera de productos? ¿Quieres acceder a otros mercados utilizando tus competencias? Los FES los utilizan los terapeutas ocupacionales. Sí, tienen componente electrónico y de electrodo y todo el asunto, pero es usado solamente por terapeutas ocupacionales, a pesar de que tengan corriente y todo lo demás. Si nada más como que van y se ponen a los terapeutas ocupacionales, porque si ven a la hora de rehabilitar, nosotros somos los que vemos la funcionalidad. Y ya para ir terminando, y que no se olviden de cuando estamos trabajando un miembro superior, las adaptaciones terapéuticas es muy importante. Tener en cuenta las deficiencias, si hay deficiencia en un miembro superior, qué tipo de productos de apoyo utilizamos, si disminuyen los arcos de movimiento en el miembro superior también se dicen que hay ciertos tipos de adaptaciones, hay coordinación en los miembros superiores, también hay productos de apoyo específicos, y la deficiencia en la movilidad sin compromiso en el miembro superior también hay productos de apoyo. Entonces, hay como que una variedad de productos de apoyo, tampoco no hay una receta de que tú tienes esto, vamos a mandarle esto, ¿no? Tú evalúas al paciente y hay diseño y le escribes, le vamos a mandar esta cosa, usted tiene problemas para peinarse, pero de pronto, o para comer, pero no dobla el codo, no llega el codo, entonces llega hasta aquí, entonces le vamos a poner un cubierto que no sea pesado, para que no se canse, que sea largo y que llegue hasta aquí, y le adaptas todo el palo para que llegue y pueda hacer su proceso de alimentación. A manera de conclusión, bueno, esto se lo voy a pasar rápido y les voy a dar con esto, que muchas veces es más fácil avanzar puntos que lograr objetivos de forma individual. Entonces, en la rehabilitación del miembro superior sí somos como flows y somos como que los puntuales, pero no trabajamos solos, trabajamos como parte de un equipo. Y tenemos que tener presente que a veces nos tenemos que apoyar con un psicólogo, de un médico, de fisioterapia, para sacar al paciente. El paciente no es mío, porque hay muchos colegas que dicen que es mi paciente, no está escrito el paciente de la unidad del servicio, y a veces nos toca sentarnos y ver, por lo menos en mi área de hospital pasaba algo, cuando teníamos los hombros, decían que todos los pacientes tenían que ir a la fisioterapia. Yo decía, ¿de aquí dónde está escrito eso? Si como dicen que es una norma de atención, yo te creo. Entonces, esa es otra pelea grande. Entonces, ¿qué logramos hacer? Que cuando son este tipo de problemas, el paciente llega
va a pasar a la parte de compresa fría, compresa caliente, se le pone el piso y atrás, viene la terapia ocupacional, hacemos todo este poco de cosas y actividades que ustedes vieron y le ponemos las actividades. Antes de que pase allá, voy a enseñar yo no sé, ¿alguien ponen, ustedes ponen vendaje neuromuscular aquí? Sí. ¿Cómo agarran el curso? ¿El curso viene y lo certifica o cómo hacen? No, sin Sin certificación. Solo capacitación. Tienen que buscar cursos que lo certifiquen. En Panamá hay dos corrientes muy grandes. A la corriente, yo soy de la corriente europea, mi certificación es de España, de por allá, y hay una corriente brasileña. Así que si quieren, yo les paso los contactos porque de pronto se pueden hacer los cursos y los hacen acá. Cada nivel está en $200, $300, por lo general en 1 o 2 días de certificación. Y así es, o sea, si tú quieres el primer nivel, para eso. Después el segundo nivel son 2 días más. Entonces, pero te certifican, como les dije. O sea, me buscan en la página de la Casa de España y yo tengo un número de registro y eso es mi arma de respaldo que dicen que yo puedo, que yo estoy certificado. Claro, he tenido un chasco en Conte porque eso lesiona y quema al paciente, ¿no? Entonces, si tú no estás certificado y te pasa algo, entonces tienes un gran problema en Panamá, ¿no? Y allá en Panamá solo los TO hacen el vendaje. No, es como les estaba diciendo, o sea, ya la primera pelea fue con oficio. Ellos pensaban que eso era de ellos, pero ya lo hemos abierto. Hasta los fonos ponen, los terapeutas de lenguaje ponen TI para los problemas de deducción. ¿Ok? Entonces, recuerden, ¿cómo? Médicos también, pero ellos lo agarran, pero ya después no lo usan. Porque ellos se han dado cuenta que eso es parte de la terapia. Lo agarran más los fisiatras, pero sí hay médicos que lo toman. O sea, no, el curso en Panamá no está delimitado para una especialidad, es abierto a todo el mundo. Y como les dije, después que tú estés certificado, lo importante es que estés certificado, porque la certificación te hace que tú pongas el TEC de manera correcta. Yo tengo una puesta para poner las rodillas buenísima y tengo una persona que tú eres el de las rodillas y va donde mí me pidió rodilla, o sea, yo dije, oye, qué pereza, y yo le pongo su TEC en rodillas. Yo hacía natación un tiempo y me da risa que yo veía a la gente jugando de fútbol en el agua, no me acuerdo cuál nombre, y de pronto llegó un día que yo tenía media selección formando fila porque querían que yo le pusiera TEC y yo se lo ponía y no cobraba nada y ellos felices, entonces yo no cobraba nada y ellos normal. Y ya después, ¿sabes qué? Voy a mandar los videos de la puerta y le mandé a alguien y dije, oye, anda, ve tú, ponete ya esa selección, yo quiero ir a nadar, yo no quiero estar todo el tiempo poniéndole tía a todo el mundo. Y tampoco me sentía en las competencias de, tú sabes, yo sé que son nadadores, se los puedo poner un rato, pero ya como tratamiento necesitaban ya otras cosas, necesitaban fisioterapeutas para que, tú sabes, vean la parte de los movimientos y otros necesitaban otras cosas, así que yo le mandé su fisio para allá. Esta es la puesta que yo pongo para manguitos o hombros dolorosos, es muy bueno. Obviamente pongo full trapecio, relajación, del COVID de relajación y agarro todo lo que es, no se va a ver. A ver, aquí está. Y empiezo a el anclaje aquí y hago la primera puesta en la tolerancia del paciente en una rotación y después acá, y cuando voy a poner la otra puesta la hago en la otra rotación y se los anclo atrás. Y créanme que da una buena estabilidad a la articulación del hombro y los pacientes salen felices y pueden hacer todas sus cosas normales sin dolores y molestias. Y es bien interesante esta técnica que me la enseñó, como les dije, me la enseñó un fisio y yo la aplico al paciente. He tenido buenos resultados con algunos pacientes, como otros no he tenido muchos cambios significativos, ¿no? Férulas para estas son para dedo del gatillo. Entonces le hacemos esta ferulita al paciente y lo bloquea bastante y lo sirve bastante para dedo del gatillo. Ok, veamos este caso rapidito, yo sé que ya nos queremos ir.
tenemos un paciente con una lesión de dedo, obviamente, aquí vemos la herida, bueno, aquí ya está en la etapa final. Veanlo como está ahorita. Obviamente esto ya aquí no va a tener mucho remedio, ya tuvo muchas sesiones de fisio, le pasaron mucho ultrasonido, todo el asunto, pero ya quedaron como esas secuelitas, ¿no? Pero lo importante de esto, a pesar de que tenga eso, es que él ya pueda hacer el cierre de la mano. ¿Okay? Eso es para nosotros que el paciente sea funcional. Y si ven el alineamiento de los dedos, está dentro de los límites de normalidad. Pero este paciente no estaba así. Déjenme ver si encuentro una foto de cuando nos llegó. Creo que no se pasó. Ups, no se pasó. Bueno, aquí, ya está listo. Bueno, miren si ven la punta, aquí ya tenía una semana de tratamiento, no inicial estaba más abajo, ¿no? Y nosotros estábamos poniendo las férulas seriadas, que es esto. Ese es el eficaz en donde tú agarras y tú vendas al paciente. No, lo agarras y lo vas vendando. Y cuando el paciente se la pone, cuando va al tratamiento, tú calientas el eficaz, él queda como una banda, así como si fuera de yeso normal, y tú vuelves y se la va mordiendo de acuerdo a los ramos. Y nos facilita bastante para las férulas de deditos de seriada. Es muy bueno y es práctico porque no es como el plástico como la de ahí, tú nada más cortas con tijera, calientas y pones. Y es súper fácil. Y se puede también hacer para el vein y para algunos procedimientos de manos y